Muy buenas tardes para todos y para todas las personas que van a acceder a este gran proceso que vamos a iniciar con la Iglesia Cristiana Remanente Santo de Dios para las Naciones. Iniciamos nuestro ciclo de evangelización. Hoy, 21 de mayo de 2025. Hoy la evangelización nuestra consiste en ¿qué es la oración? La oración cristiana es un pilar fundamental de la vida espiritual. Es un diálogo íntimo que se tiene con Dios, que trasciende las palabras y conecta el alma con lo divino. En esta exploración profundizaremos en la importancia, en los tipos y el poder transformador de la oración en la vida del creyente. Aprende a orar sin desmayar y aprenderás a ver la mano de Dios en tu vida. Las oraciones de poder son las que el Señor no pasará por alto. La oración que mueve la mano de Dios. ¿En dónde encontramos nosotros esta gran oportunidad? Lo encontramos en Hechos 12, 1, 19. Y nos dice el Señor en su palabra esto: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual
Cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este capítulo 12 nos narra la oposición que la iglesia naciente tenía de parte de los gobernantes de Jerusalén y de sus alrededores. En esa época, cuando se dio lo de Pedro, se iniciaba este proceso de evangelización. Se daba lugar al inicio del compartir la palabra y fortalecer la fe cristiana. Podemos sacar enseñanzas muy importantes para nuestra vida de cómo el Señor, en medio de todas las pruebas que nos colocas, pueden ser las más fuertes, las más duras, y en los momentos más críticos de nuestra vida cristiana nunca nos deja solos, y cómo de maneras extraordinarias el Señor siempre nos da la salida y nos da la victoria, como lo veremos en la historia que se contó hace un momento cuando encarcelaron a Pedro y la manera conforme él logró salir. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, ¿cierto? Herodes no era solo un nombre de un rey, era el nombre de una familia de reyes. Los Herodes eran una familia idumea, es decir, eran descendientes de los edomitas. Acuérdense quiénes fueron los edomitas, descendientes de Saúl, hermano de Jacob, eran parientes cercanos, pero los edomitas no tenían buenas relaciones con los judíos. Este Herodes era nieto del Herodes el Grande, que mandó a matar a los niños menores de 2 años cuando nació Jesús. Ellos venían y temían esa amenaza de ese rey, ¿sí?, que era Jesús, pero lo que pasa era que ellos no tenían esa claridad de cómo era y quién era, y que ese poder era a través de la oración. Ahí nos dice en la palabra que les acabé de compartir cómo es que el pueblo oraba para que saliera Pedro de esa cárcel, y cómo el Señor hizo ese milagro y sacó ese ángel. Así es como también nosotros podremos ver, orando, clamando, humillándonos ante el Señor, las grandezas y las proezas que Él hace para alcanzar las victorias y todo lo que Él nos tiene preparados. Mis amigos, nos veremos la próxima semana en otra palabra de evangelización, para que empieces a cultivar tu alma, tu corazón, y empieces a creer en Cristo Jesús. Amén.